El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Bueno, a pesar de eso, cuando usted salga, a lo mejor usted va a tener que ir a hacer una cola. ¿Y cómo vas a ir a hacer la cola? Aquí te entrenaste para cómo enfrentar eso. Amén. Y este entrenamiento precisamente tiene que ver con la educación, la enseñanza que recibimos a través de la palabra de Dios, que es firme, fiel y verdadera. Precisamente durante este trimestre pasado, estuvimos pero muy enfocados en una palabra. ¿Cuál es la palabra? Cosecha. ¿Y hemos visto cosecha? Sí, ok. Ahora, ¿qué hay que hacer después de la cosecha? La cosecha hay que conservarla, si no se pierde. Hay que atender la cosecha. Y esta mañana yo quiero hablar un poco acerca de eso. Quiero hablar acerca del cambio y cómo ese cambio se genera y cómo fortalecerlo en el tiempo. El cambio, me estoy hablando del cambio espiritual, porque cuando hay cambios espirituales, entonces eso se hace integral. El cambio espiritual genera otros cambios. El cambio moral, social, va a ser generado después que comenzamos esa nueva experiencia de fe en Jesucristo nuestro Señor. De manera que cambio es el inicio para ser una persona, un hombre, una mujer diferente. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí y toda la humanidad entera, sin lugar a dudas, anda buscando en algún momento de su vida un cambio. Y esto se debe a un cansancio, hay un agotamiento, y en función de ese agotamiento de vivir de una forma que no le deja a la persona satisfacción, entonces comienza a hurgar, a buscar una manera de cómo generar un cambio, cómo romper esa rutina, cómo romper ese ambiente que no le ha dejado satisfacciones en la vida. Algunas personas no quieren cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar siempre? En un constante cambio, siempre crecer. Hay algunas personas que se niegan al cambio. Hay una resistencia al cambio. Y algunos esgrimen expresiones como, es que yo soy así. Yo nací así. Mis padres me educaron así. Y entonces se encajonan en esas expresiones que sin lugar a dudas están dejando de aprovechar la oportunidad de ser mejores personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no está ejerciendo o motivándose esos cambios? Bueno, se está haciendo daño a sí mismo y le está haciendo daño a las personas que le rodean y bueno, va a ir de fracaso en fracaso. Necesita entonces una transformación, un cambio. Ahora, al cambio al que yo me estoy refiriendo no tiene que ver con un cambio de empleo, no me estoy refiriendo a un cambio de residencia, no me estoy refiriendo incluso a un cambio de pareja, porque muchas veces nosotros corremos la arruga hacia los lados, es decir, entregando la responsabilidad a otras personas y no nos hemos puesto a buscar dentro de nosotros. Creemos que los que necesitan cambiar son otras personas y no nosotros. Entonces, para eso hay que hacer una especie de búsqueda interior y buscar dentro de nosotros esos detalles que no nos están permitiendo ser felices o no nos están permitiendo relacionándonos bien con otras personas.
¿Cuántos han escuchado esa expresión? Naciste de nuevo. Fulano nació de nuevo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Normalmente se usa cuando alguien ha tenido un terrible accidente y se salva. Oye, fulano nació de nuevo. Eso era para morirse, eso era para matarse, pero mira, nació de nuevo. Y a mí me gusta esta frase porque esta frase tiene que ver con cambios. Cuando una persona pasa por una circunstancia difícil, como un accidente, una enfermedad, y la supera, parece que eso le lleva a una reflexión sobre la vida y a buscar de alguna manera cambios. Busca mejorar. Y eso es bueno, eso es importante. Es necesario porque estás recibiendo una nueva oportunidad y hay que aprovecharla. Y esta frase, nacer de nuevo, es también una frase bíblica. Es una expresión que vino de los labios nada menos y nada más que del maestro de los maestros, el Señor Jesucristo. Jesús usó la expresión nacer de nuevo, que es una expresión que también tiene que ver con regeneración. Nacer de nuevo, nuevo nacimiento o regeneración, tienen un concepto amplio en la Biblia, la palabra de Dios. Así que es importante basarnos hoy en estas palabras del Señor Jesucristo. Y esta expresión nace por primera vez en los labios del Señor, en una conversación privada, íntima, que el Señor tuvo con un importante hombre, a quien le hizo entender que era necesario nacer de nuevo. Este hombre se llamó Nicodemo. Quiero leer para ustedes este pasaje registrado en el Evangelio de Juan capítulo 3. Voy a leer 7 versículos para contextualizar esta historia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es importante lo que dice Juan aquí. Un principal entre los judíos. No era cualquier persona. Un principal entre los judíos. Y era tan importante que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que también significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Expresión que se repite en este pasaje, lo cual le da una vitalidad a la expresión nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Yo voy a compartir 5 ideas importantes que tienen que ver con Nicodemo, sus inquietudes, sus respuestas, pero también su necesidad. Porque una vez que una persona recibe a Jesucristo, y estoy hablando muy directa y claramente a todos aquellos que recientemente le entregaron su corazón a Cristo, pero también obviamente es un recuerdo importante para todos los que estamos aquí. Una vez que tú le has entregado tu corazón a Jesucristo, tú comienzas una vida nueva. Una vida nueva que debe cultivarse, una vida nueva que debe dejar señales en tu propia vida y en las personas que te rodean. ¿Cuál fue la primera reacción de Nicodemo en este diálogo con Jesús? Cuando yo observo este pasaje, la primera reacción de este hombre es una total y absoluta impresión. Quedó impresionado por Jesús. Y no creo que le hubiese pasado solamente a Nicodemo.
Si tú y yo hubiésemos estado en ese momento de la historia y nos conseguimos con Cristo, pues obviamente quedamos impactados, impresionados por ese hombre. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, escuche bien la expresión, nadie puede hacer las señales que tú haces. Y termina la frase diciendo, si no está Dios con él. Ahora, él está impresionado con Jesús, pero la pregunta es, ¿qué es lo que más le impresionó a él acerca de Jesús? Tú puedes ver a una persona con diferentes cualidades, pero de repente de esas tantas cualidades hay una que te impacta más. ¿Cuál fue la mayor cualidad que le impactó a Nicodemo? A mí particularmente, al ver esto, entiendo que lo que más le impactó está en las palabras, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué era lo que le impresionaba a Nicodemo acerca de Jesús? Las señales. Y esas señales, amigos míos, hermanos míos, tienen que ver precisamente con milagros, liberación de hombres que estaban poseídos por demonios, y todo lo que la gente había escuchado de cómo el mar, aquella gran tempestad, cesó a la palabra de él. En fin, había un marco de popularidad y comentarios acerca de Jesús. Y a él le había impresionado más estas señales. Yo digo que hoy en día hay muchos Nicodemos en nuestro mundo. A gente que le impresionan más las señales que el que está detrás de las señales. ¿Escuchó esa frase? Hay gente que anda buscando señales y por eso es que se van detrás de cualquiera. Por eso es que algunos cultos esotéricos, lo que llamamos ocultismo, la gente anda detrás de los adivinos, de los profetas, pero no saben quién está detrás de esas señales. Quiero decirte hoy abierta y claramente, con el riesgo de que me llamen extremista y fanático, de que el diablo, el enemigo de Dios, pero también tu enemigo, también hace señales. Entonces, él estaba impresionado de las señales, pero no de quien estaba generando esas señales y por qué las generaba. Es importante que hoy veamos el concepto de las señales, que es un concepto eminentemente transitorio, diga transitorio. Las señales pasan, pero el que hace las señales de parte de Dios permanece para siempre. Y allí es donde tenemos que enfocarnos. Una persona, por ejemplo, recibió sanidad, pero a lo mejor se va a volver a enfermar de otra cosa. Lázaro, por ejemplo, fue resucitado entre los muertos, pero después se volvió a morir. Y esta vez sí es verdad que nadie lo resucitó. Las señales son transitorias. El que hace las señales permanece para siempre. Entonces, ¿qué era lo más importante? La pregunta. Nicodemo, si estuviera aquí, yo le dijera, Nicodemo, ¿qué es entonces lo más importante? Y él obviamente está diciendo que son las señales. Pero la respuesta no se la voy a dar yo. La respuesta se la va a dar Jesús. Jesús le va a responder de una manera muy respetuosa, muy sabia, ¿qué era lo más importante? Él le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero la respuesta de Jesús no fue acerca de las señales. La respuesta de Jesús fue, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿Cuáles son las prioridades del ser humano, del hombre carnal, del hombre natural? Las señales. ¿Qué es lo más importante para Dios? El que realmente haya un cambio total. No solamente un cambio en el cuerpo, sino un cambio en el alma. Por eso el Señor le está respondiendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y entonces ahí tenemos ese concepto que se abre, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se llama eso? Trascendencia. Lo que Jesús le está diciendo, mira, lo más importante aquí es la trascendencia, las señales se acaban, pero el reino de Dios es para siempre. Por eso Jesús decía, busquen primeramente, ¿qué cosa? Las señales. Lo que tienes que comer, lo que tienes que vestir. No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán, pero la prioridad aquí es el reino de Dios. Entonces el hombre natural se enfoca por lo que ve, por lo que su cuerpo necesita, pero no se está enfocando en lo trascendente que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Y en este sentido se necesita un cambio verdaderamente radical que nos lleve precisamente a ese reino de Dios. De manera que a mí, mientras repasaba esto, me suena interesante que este hombre sabio, aunque reconoce que Jesús venía de parte de Dios, no se interesara, por ejemplo, en el carácter mesiánico de Jesús o en preguntas acerca de temas más trascendentales, sino en las señales. Te pregunto, si tú tuvieras a Cristo aquí delante de ti, ¿qué le preguntarías? ¿Qué quisieras que Él te respondiera? ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Hablar acerca de cosas tan pasajeras, tan transitorias como las señales, como un milagro? ¿O querrías saber más acerca de la eternidad, del cielo? Esas cosas que son profundas, pues que nadie te las puede responder en esta tierra. Mucha gente entonces está interesada por las señales, pero ¿qué es lo más importante? Lo realmente, amigos míos y hermanos míos, importante no eran las señales y los milagros, sino ese cambio radical en la vida de una persona, lo cual se logra precisamente, como decía el Señor, por un nuevo nacimiento. Lo más importante, la señal más impactante es el cambio en la naturaleza humana. Las señales pasan. Una vida transformada por Jesús es verdaderamente trascendental. Una persona puede ser sanada de su cuerpo, pero va a seguir siendo esa persona imperfecta, va a seguir siendo esa persona que responde a la vida de una manera brusca. Su mentalidad va a permanecer intacta, su conducta. Es como aquellos que entran en una prisión supuestamente para ser regenerados y salen de allí quizá peor que como entraron. Entonces uno se pregunta, ¿y de qué valió ese tiempo de prisión? ¿De qué valió ese programa que supuestamente iba a ser el hombre nuevo? No. No hay poder humano que pueda hacer al hombre nuevo. Solamente cuando tiene un encuentro con Jesucristo, así como Nicodemo lo hizo. La tradición cuenta que después de esto Nicodemo fue un hombre diferente. Fue un hombre incluso rechazado porque él era un principal de los fariseos. Su religión lo rechazó. ¿Pero por qué lo rechazó? Porque asumió la enseñanza de Jesús. Ahora él era un hombre diferente. Su mensaje, su forma de hablar se convirtió en otra cosa. Y fue tan impactante la vida de Jesús en él que estuvo dispuesto a ser rechazado, ignorado, perseguido. Porque ahora realmente y de la manera práctica él había nacido de nuevo.
Bueno, las mentes de ustedes, o de algunos de ustedes, estará un poco activa, preguntándose entonces, ¿y qué es eso del nuevo nacimiento? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? La mente de Nicodemo todavía estaba tan obtusa, tan cerrada, tan en el ámbito natural, que no podía entender, no podía precisar lo que Jesús estaba enseñándole. Cuando Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo, este hombre puso su mente a volar y a pensar, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Y él mismo sacó sus propias conclusiones. Y pregunta, 2 preguntas hizo. Entonces, ¿tengo yo que volver a nacer? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre siendo viejo para volver a nacer? Este es el concepto de la mentalidad humana. La manera como piensa el ser humano. Él todavía no había entendido exactamente el concepto espiritual de lo que Jesús estaba hablando. Y esto marca una diferencia importante entre cómo piensan, escuchen bien, cómo piensan aquellos que tienen la percepción de Dios y cómo piensan aquellos que no tienen la percepción de Dios. Así que encontramos una mente lógica que va a juzgar de acuerdo a la lógica, a lo racional, pero también se puede desarrollar una mente capaz de entender lo que en este caso Jesús está diciendo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero qué pregunta, bendito sea Dios. Un hombre tan sabio como este haciendo tamaña de preguntas. A la mente lógica se le dificulta entender las cosas de Dios. Y esa es la razón por la que Nicodemo le replica a Jesús con esas 2 preguntas. Por eso podemos definir el nuevo nacimiento como el acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual. Escucha bien, recibe vida espiritual por medio de la gracia soberana de Dios y por obra especial del Espíritu Santo para que pueda entender y discernir las cosas espirituales de Dios. El apóstol Pablo, un gran desarrollador de la teología en el Nuevo Testamento, él dice que un hombre sin Cristo está muerto. ¿Qué significa eso? Que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sabes que la palabra muerte realmente se define como separación? Un hombre que no tiene a Cristo está separado de Cristo, por lo tanto está muerto. Sus pecados y sus delitos no le permiten tener esa comunicación, ese contacto con Dios. Cuando nacemos de nuevo, entonces nacemos en el Espíritu. Se recibe lo que se llama vida espiritual. Hay una nueva concepción de vida, donde se le facilita a ese hombre o a esa mujer comenzar a entender las cosas espirituales. Y eso es lo que le pasaba al amigo Nicodemo. Pero una vez que él nace de nuevo, entonces esa cortina, ese velo se abre completamente a plenitud y comienza a entender, no solamente a entender, sino a recibir, a disfrutar de las bendiciones de Dios. A esto se le conoce como la doctrina de la regeneración. Quiero compartirles lo que Pablo le escribe a su discípulo Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué cosas? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias,
y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Luego en el versículo 5 dice, nos salvó, escuchen bien, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este concepto es claro y dice que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es un cambio que se da mediante el poder y la gracia de Dios. Es otra vida. Ok. Pero la pregunta que tengo a continuación tiene que ver más allá de la definición o concepto o entendimiento de lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se regenera? Y aquí Jesús va a darle otra respuesta a nuestro amigo Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ustedes han seguido con atención la lectura de esta historia, se darán cuenta que la palabra reino de Dios también es reiterativa en el pasaje, ¿cierto? ¿Están conmigo? La única forma de un cambio radical, de encontrar el nuevo nacimiento, es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Nacemos de nuevo, como lo hemos dicho, por medio de Jesucristo. Es cuando le entregamos nuestros corazones y vidas, y es entonces cuando se produce ese cambio. Si tú no lo has hecho, yo te recomiendo que lo hagas. Al final siempre hago un llamado. Si tú sientes hoy que esta palabra es para ti y que tienes esa necesidad, muy importante, necesidad, no lo pienses dos veces para venir aquí al frente y orar conmigo y darle gracias al Señor por tu vida, pero también darle gracias por lo que Él es y convertirse en tu Salvador. Entonces, cuando eso ocurre, dice Jesús, nacemos de agua y del Espíritu. Estas son figuras aquí un poco también que entenderlas, cuando usted las ve literalmente, bueno, ¿será que tengo que lavarme, bañarme todos los días? Si me bañaba un día, ahora me baño 3 veces al día. ¿Cómo es eso de nacer del Espíritu? Pero es importante que nosotros, cuando leemos la Biblia, busquemos el trasfondo de eso. La Biblia tiene 2 lenguajes importantes, que es el lenguaje literal, tal y como es la cosa, pero también la Biblia usa figuras o símbolos para dar a entender otra cosa. ¿Están conmigo? Por eso hay que leer la Biblia con mucho cuidado, con mucha inteligencia, no sea que juzgándola literalmente podamos cometer errores en la interpretación. En la Biblia, cuando se escribe espíritu con mayúscula, tiene que ver con la deidad, con Dios. Cuando se escribe en letras minúsculas, tiene que ver con el espíritu humano o con la actitud humana, con el comportamiento humano. Y el agua aquí es figura de limpieza. Y eso es lo que Cristo hace cuando una persona lo reconoce, no por las señales, sino por su mérito mayor, que es la salvación, que es Dios. Y cuando eso ocurre, Él comienza a hacer una limpieza a lo interno, a lo profundo. Y esa limpieza tiene que ver precisamente con el quitar todo aquello sucio
que impida una relación con la santidad. Para entrar en una relación con Dios, debemos ser santos. Y una persona santa no es eso que nos han enseñado a nosotros, alguien que es llevado al Vaticano, lo beatifican y después hacen proceso y tal y qué sé yo, o una imagen de esas muy bonitas que están en los altares de la iglesia popular. No es eso. Una persona santa es aquella persona que se consagra, que se aparta para Dios, que le ha dicho al mundo y al pecado: no quiero más nada contigo, porque ahora yo voy a vivir para el Señor según su palabra, voy a vivir según sus mandatos, voy a vivir como Él quiere que viva y renuncio a vivir como me da la gana. Eso es ser santo. Y la santificación, escucha bien, y la santificación es progresiva. No te santificas de la noche a la mañana, vas aprendiendo cada día, vas corrigiendo y vas apartando todas aquellas cosas que la vida pasada te enquistó, te marcó. Ese concepto de la santificación para mí es importante porque es progresiva. Vas aprendiendo y vas liberándote para agradar al Señor. Juan dice que, primera de Juan, su primera carta, si andamos en luz, escucha bien, y aquí está lo progresivo, si andamos en luz, andar es acción, si andamos en luz como Él está en luz, dice entonces Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué nos hace? Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y luego en el versículo 9 del mismo capítulo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué cosa? Y limpiarnos de toda maldad. Decía Jesús a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira el poder de la palabra en lo que a limpieza se refiere. Nosotros podemos tener una idea aquí acerca de algo, pero cuando recibimos la palabra, cuando recibimos la orientación bíblica, esa palabra poderosa pasa borrando esa idea y entonces concebimos una nueva idea, concebimos una nueva manera de ver las cosas. Así que la sangre de Jesús y su palabra traen a nosotros limpieza, una vida limpia, una vida que agrada al Señor. La otra idea que plantea Jesús aquí, nacer de agua y del Espíritu, letra mayúscula, tiene que ver con poder. La primera palabra, agua, tiene que ver con limpieza. Pero la segunda palabra, Espíritu, tiene que ver con poder. Cuando Jesús tomó posesión de tu vida, cuando Jesús tome posesión de tu vida, no es solo que tus pecados pasados son perdonados, es más, nos lleva, nos llena de su poder. ¿Para qué? Para vencer lo que antes no podíamos vencer. Y este es un concepto de paternidad importante, lo que llamamos la paternidad responsable. Un padre irresponsable tiene hijos, les dio vida o contribuyó para la vida, pero lo deja a su propio destino. ¿Me voy explicando? Un padre responsable no solamente contribuye con la vida, sino que sostiene esa vida. ¿Están conmigo esta mañana? Así que Jesús no solamente nos perdona, nos limpia, sino que además de eso
continúa con nosotros para ayudarnos a vencer aquello que nos castigaba, aquello que nos subyugaba. Y para eso entonces nos llena de poder, nos capacita para enfrentar a un enemigo latente, que puede ser el enemigo como tal, el diablo, pero también puede ser nuestras propias emociones, nuestras propias debilidades. Juan 14, 17, dice Jesús: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí se está refiriendo a alguien, el Espíritu de verdad. Y más adelante él lo va definiendo. En el versículo 26 del mismo capítulo 14, entonces él comienza a abrir más el panorama y dice: más el Consolador, ese Espíritu de verdad mencionado anteriormente, ahora él lo llama el Consolador. ¿Están conmigo? No los estoy fastidiando, ¿verdad? Ya voy a terminar, ya voy. No se agite. Como dice Amisadai, nuestro nieto, no se ansíe. Entonces, en ese versículo 26, él nos da un poco más de luz, ya no solamente el Espíritu de verdad, sino que ahora lo llama el Consolador. Pero para ser más específico, a continuación dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Capítulo 16, versículo 13. Escuchen bien ahora. Ahora va a ser un poco más amplio con el oficio de este Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escúchame bien, aceptaste a Cristo como Salvador, te ha limpiado con su sangre. Su palabra te ha ido ayudando en el proceso de santificación, pero no te ha dejado a tu propia expensa. Ha dejado un poder que no está por ahí dando vuelta, un poder que ahora está en ti, bendito sea el nombre del Señor. Un poder que tú disfrutas y un poder que te ayuda a responder a las demandas de esta vida. El Cristo resucitado dijo a sus discípulos que estaban por allá en un aposento alto, eran como 120 personas que estaban allí, Hechos 1:8, y les decía, todavía el Espíritu Santo no había llegado, y Él les está diciendo, pero recibiréis, ¿qué cosa? ¿Qué recibirían? Díganlo más fuerte, ¿qué recibirían? ¡Poder! Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nacer de nuevo tiene que ver también con una dotación. Diga dotación. Dígalo más fuerte, dotación de poder. Ya tú no eres cualquier individuo. Ahora tú eres, como dice Pablo, templo y morada del Espíritu Santo. Mora en ti, como un adorno, no, como un poder accionador. El agua y el poder representan la limpieza, la fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro.
Voy con esta última pregunta. ¿Por qué no puedes cambiarte a ti mismo? Alguien pudiera decir, bueno, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la religión, pero la psicología puede ayudarme, la ciencia puede ayudarme. Yo puedo ayudarme porque existe la autoayuda. Pero hay que buscarle el sentido a este asunto. Nicodemo pudo haber dicho eso. Mi religión puede cambiarme. ¿Cuántos creen que la religión cambia? La religión no cambia. La religión no cambia a nadie. La religión en el concepto gramatical, ¿qué es lo que hace? Intenta acercar al hombre a Dios. Eso es. ¿Por qué no puedes cambiarte a ti mismo? La respuesta de Jesús a esta pregunta es: lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Insiste Jesús, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. De esa expresión, yo quiero que ustedes, yo les he enseñado a ustedes a fijarse bien en los detalles. Cuando lees la Biblia, métele el ojo a cada palabra, busca el detalle, busca lo más importante allí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si usted me pregunta, pastor, ¿dónde puso usted el ojo en ese pasaje? En la palabra necesario. Esa es mi clave para entender la importancia de este asunto. Es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, di después de mí, el nuevo nacimiento es una necesidad inminente. Así que esto no es porque está de moda, no es un populismo, no es la insistencia manipuladora de un pastor, no, es la palabra de Jesús. Él es el que está diciendo, es necesario. El nuevo nacimiento es una necesidad, el alma te lo pide, tu ser interior te pide algo. Y hay gente que todavía no lo entiende. Hay gente que busca aquí, busca allá porque tiene una necesidad y un vacío. Él necesita llenar ese vacío en su alma. Y entonces inventa. Se va a las drogas. Se va al placer. Busca el ocultismo. Busca estar reunido con personas, pero ninguna de esas cosas puede llenar el vacío, porque eso es una necesidad del alma y solamente es satisfecha con la persona gloriosa de Jesucristo cuando Cristo entra en el corazón del hombre, hay una absoluta y total satisfacción. La respuesta está en nuestra naturaleza carnal. Nuestras posibilidades se limitan ¿a qué? A la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta ahí, no hay más nada. No puedes hacer más allá de tu carne. Por sí mismos no puedes o no podemos salir de la frustración y del fracaso. Solo es posible mediante un cambio, un nuevo nacimiento, cuando nacemos del Espíritu. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Esa es una afirmación de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Dice el apóstol, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La palabra nueva se repite 2 veces en este versículo. Nueva criatura, cosas nuevas. Si hay una nueva criatura, hay unas cosas nuevas.
La traducción, la Nueva Versión Internacional, lo traduce: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿A cuántos ha llegado lo nuevo? Damos gloria a Dios por ese encuentro. Yo era un niño de 10 años cuando tuve esta revelación, este encuentro. Lo entendí ese día. Y pasé adelante con el pastor Antonio González por allá en Valle de la Pascua, estado Guárico, año 69, si mal no recuerdo. Y pasé siendo un niño, fue la única persona que pasó esa noche. Y pasé llorando. Hoy tengo 61 años. Y Cristo nunca me ha defraudado. Yo lo he defraudado muchas veces, pero Él nunca me ha quedado mal. Me dio una vida nueva. Me dio la satisfacción de poder servirle durante más de 4 décadas. Entonces, los que ya le hemos recibido debemos estar más que agradecidos. Yo quiero que tú te pongas de pie, por favor. Tú que ya le abriste tu corazón y le reconociste como Señor, levanta tu mano y dale gracias. Gracias, Señor, por abrir mi entendimiento, por abrir ya esa mentalidad espiritual para poder entender estas cosas maravillosas. Dale gracias porque Él te ha perdonado tus pecados y te sigue perdonando. Dale gracias por el Espíritu Santo que mora en ti. Dale gracias por la nueva vida que te ha dado. Lo que antes eras es historia, ahora es una nueva vida. Y cada día está tratando de crecer. Gracias te damos, Señor, este día. La historia de cada uno de los que estamos aquí es interesante. La historia de cada una de las personas que estamos aquí son verdaderamente impresionantes. Cada quien en su propia experiencia, pero todos hemos tenido un cambio. Gracias, Señor. Gracias por los que estamos batallando día a día para ser mejores personas. Gracias, Señor, por este esfuerzo de fe que hacemos para ser las personas que tú quieres que seamos. Este día, Señor, levantando nuestras manos, no solamente tenemos acciones de gracias, sino que también hoy te pedimos con gran compromiso, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdame a seguir batallando con mis propias emociones, con mis debilidades. Porque quiero seguir siendo esa persona que tú quieres, que en tu voluntad quieres que yo sea, Señor. Y si le has fallado a Dios hoy, dile: Señor Jesús, perdóname, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.